compañeras, un saludo desde Comisiones Obreras a todos y a todas. Bueno, la verdad es que Faustino se ha ajustado al tiempo, eran 20 minutos y ha estado 20 minutos, o sea que él ha cumplido su parte y voy a intentar yo también cumplir la mía. Bueno, siempre que hablamos de un mismo libro, que además hemos escrito juntos, nuestras dos organizaciones, es difícil en este tipo de situaciones no entrar en la duplicidad y en el repetirlo, ¿no? Y la verdad es que como tampoco uno es un genio como para poder hacer otras cosas, pues inevitablemente tendré que repetir algunas de ellas. De todas las formas, yo creo que Faustino ha sido muy claro en algunas de las cuestiones en las que me gustaría profundizar, ¿no? Bueno, en primer lugar, por una cuestión de situación, porque hay veces que, como vivimos en la España del interior, en la que casi siempre únicamente salimos porque mandamos grandes líderes por ahí de la política, casi todos de derechas, ¿no? Y algunos otros acontecimientos más bien del caso, aunque ahora el caso es el caso de todos los casos en las televisiones. Nosotros mismos tenemos una situación de, no sé si histórica, ¿no? de malfario, de que aquí estamos porque estamos desde el Cid Campeador y qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, ahora que estamos hablando y que el objetivo de este acto de hoy, de lo que vamos a hacer luego y lo que estamos haciendo con todos nuestros compañeros y compañeras del Estado español, es pedir que queremos negociar. Porque eso del diálogo social es negociar, no tomar café en la Moncloa, que es lo que pretende el señor Rajoy. Y nosotros, que aquí en Castilla y León, de esto de diálogo social y de negociar con el gobierno y con la patronal en ese terreno tripartito, creo que sabemos algo, al menos por ahí fuera todo el mundo dice que somos los mejores de este país. Os voy a poner 3 o 4 indicadores que durante estos últimos 14, 15 años que llevamos de negociaciones con el gobierno de derechas de Castilla y León, han situado algunos acontecimientos en el mapa social y político de este país que pasan desapercibidos, incluso para nosotros. Pero creo que hay que darle valor. Y voy a poner algunos ejemplos para que en función de lo que cada uno tengáis en la cabeza comparéis cómo está el resto. Mirad, en estos 15 años nosotros hemos negociado con el gobierno algunas cuestiones que han venido demostrando en esta época dura, por ejemplo, en los ERES, los expedientes de regulación de empleo, en sus 2 versiones, en los de extinción y los de suspensión, ¿no? Por la regulación horaria que hablábamos antes. Con los acuerdos que aquí alcanzamos en Castilla y León, de que cuando hubiera acuerdo entre los representantes de los trabajadores y las empresas, iban a tener unas ayudas las empresas y los trabajadores en los días que estuvieran en regulación, aquí ha habido menos extinciones de contratos que en el resto de España. Y hoy estamos ya en números de personas afectadas similares a cuando entramos en la crisis. Significa 2 cosas. Una, que durante la crisis las medidas que aquí hemos puesto han sido efectivas para mantener a la gente hasta que vinieran mejores tiempos, porque sabíamos que compañero o compañera que salía del centro de trabajo o centro de trabajo que por extinción de contratos se cerraba, no se volvía a abrir. Hemos aguantado esa situación. Hoy también ya los datos indican otra cuestión, que el sistema productivo, especialmente el industrial, al menos en Castilla y León, va bien, bastante bien, y en algunos sectores mejor que nunca, como el de la automoción. Y por lo tanto también es el momento, en estos escenarios, de empezar a apretar en la negociación colectiva del año 2017. Hoy nos hemos despertado con una buena noticia, porque este tipo de empresas, cuando llegan a este tipo de acuerdos, suelen ser guía para el resto. Telefónica ya ha negociado con nosotros, con UGT y con comisiones, el 1,5% para el año que viene.
no nos salimos del mapa, porque no pretendemos salirnos del mapa. Pero entre el 0,7 y el 1,5 hay una diferencia, que es justamente el doble. Y por lo tanto, es verdad que se está saliendo de la recesión económica, no de la crisis social, que son dos cosas diferentes. Y es ahí, porque hay una crisis social, es donde nosotros queremos intervenir en este nuevo escenario político que se ha abierto en España. Mirad, hoy leía los medios de comunicación más a la derecha, porque no considero que haya ninguno puro de izquierdas, de los que leemos todos en los bares, quiero decir, y algunos de estos digitales que dicen que es de izquierdas, mejor que no lo fuera, en relación con el trato que nos dan, porque somos de la casta. Entonces, algunos de esos medios decían: los sindicatos inician una movilización sin esperar a las negociaciones. Esos mismos medios son los que nos dijeron que cuándo íbamos a hacer la huelga general a Zapatero. Con esto quiero decir que somos nosotros los que tenemos que tener claro cuándo y cómo hacer las cosas, porque todo el mundo nos quiere manejar. ¿Y sabéis por qué hemos empezado 15 días después de la reunión con el señor Rajoy, cuando ha recibido al señor Rosell, al señor Garamendi, a Tojo y a Pepe Álvarez? Porque Comisiones Obreras y UGT le hemos llevado 20 propuestas y un calendario de negociación, de constitución de mesas de negociación. Y nos ha dicho que bueno, que ya veremos, que ya hablaremos, que de alguna cosa a lo mejor. Pero es que 72 horas después ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, al que luego me referiré, y también ha hablado Faustino, que era la primera materia que había que resolver con el gobierno, porque antes del 31 de diciembre tiene que estar en el Boletín Oficial del Estado, que es la revalorización del salario mínimo interprofesional. Y por eso, las direcciones de nuestras dos organizaciones han decidido, antes de que nos peguen la pedrada, y que vosotros mismos nos digáis que hemos tardado 6 meses, empezar el proceso de información de cómo está el paño. Señor Rajoy hace un mes toma posesión de la vara de mando. Por cierto, que es verdad que hay frustración en la sociedad española, porque quienes tuvieron la oportunidad, después del resultado del 20 de diciembre, de echarles a tomar por el culo, ahora les tienen que sostener en el gobierno. Y eso, como ya hemos empezado a ver, nos va a traer algunos problemas si no somos capaces de abrir una mesa verdadera de negociación con el gobierno y con la patronal. No sea que por las urgencias y los intereses de unos y de otros de que no haya elecciones, nos vayan a resolver la papeleta de mala manera en el Parlamento. Y ahora me referiré a ello. El Parlamento que hay en este momento constituido en España, que nadie se engañe, en las cosas que a nosotros nos atañe, no es favorable a nuestros colores. ¿O es que creéis que el PNV, la antigua Convergencia, el Partido Nacionalista Canario, Ciudadanos, van a votar a favor del PSOE y de Podemos suponiendo que se pongan de acuerdo? No. Y por lo tanto, es imprescindible que en los grandes temas laborales y sindicales, como es el salario mínimo interprofesional, como es otra vez recuperar los subsidios y modificar las prestaciones para el desempleo para los mayores de 52 años, como mínimo, la reforma del sistema de pensiones, por poner 3 ejemplos simplemente en este terreno estrictamente sindical,
Si el gobierno no nos abre esa vía, si no conseguimos abrir esa vía, va a haber pactos de maquillaje en el Parlamento, más hacia las posiciones del capital que hacia las posiciones de lo que serían posiciones de izquierdas y progresistas en el Parlamento, porque en esta situación están en minoría. Una cosa es votar la derogación de la reforma laboral y otra cosa es ponerse de acuerdo en un nuevo estatuto de los trabajadores. Y no hay votos suficientes para las tesis sindicales en el Parlamento. Y hay un peligro. El primer motor de las políticas de izquierdas en el Parlamento, por diputados, es el Partido Socialista, y el Partido Socialista no quiere elecciones y le va a tocar tragar carros y carretas, como hemos visto con el salario mínimo interprofesional. ¿Es importante la subida del salario mínimo interprofesional para el año 2017? Sí, pero las formas son desdeñables. Máxime cuando nuestros dos secretarios generales habían estado 72 horas antes con el presidente de la gestora y no les dijo nada. Porque el salario mínimo interprofesional no es una cuestión del 8% para el año 2017. Es que el calendario y la propuesta sindical, que también está aprobada de esa forma en el Parlamento, también por el PSOE, es que hay que llegar en torno a los 1.000 euros a finales del año 2020 para cumplir con el 60% del salario medio de este país. Y hace 5 años, 6 años, 7 años, el salario mínimo interprofesional a todos los que estábamos en esta sala o estamos en esta sala, si somos honrados y sinceros, nos importaba un pimiento, porque no afectaba prácticamente a nadie en este país. Pero hoy, con los descuelgues de los convenios de la reforma laboral, con los contratos a tiempo parcial, con las empresas multiservicios, es la vía de la devaluación salarial en este país. Y para poner freno también ahí, no solamente con la legislación, hay que subir el coste de todas esas bromas del empresariado. Para que contratar temporal, contratar a tiempo parcial, les cueste. Y por lo tanto tire de los convenios y de la negociación colectiva hacia arriba. No es solo economía, es ideología. Y por lo tanto no podemos estar de acuerdo en las formas en las que se ha ventilado el tema del salario mínimo interprofesional, ni por el gobierno ni por el primer partido de la oposición. Y creo que empezamos el baile repartiendo con justicia nuestras críticas, pero también llamándoles a que tenemos tiempo para sentarnos a hacer un calendario de negociación con el gobierno y los empresarios, el gobierno con el Parlamento y nosotros con las fuerzas políticas. Porque es verdad que este país necesita entendimiento y necesita salir de las trincheras en las que llevamos viviendo desde hace más de 10 años en la política de este país. Pero también que nadie se engañe. Porque es verdad que la ciudadanía, vosotros, nosotros, hemos puesto todos los huevos en la cesta política para resolver el problema en el Parlamento de este país. Y no lo hemos conseguido. Y no se ha conseguido porque cuando se pudo hacer, hubo una pelea de quién la tenía más grande. ¿Y sabéis quién ha ganado? Mariano. No sé cómo ha tenido, pero ha ganado. ¿Vale? Entonces el movimiento sindical, y eso va dirigido a todos y a todas vosotras, que sois el altavoz, sois el Twitter del movimiento sindical hacia los trabajadores. Hay que decirles que si no meneamos el culo, no nos le van a salvar en el Parlamento. Todo lo contrario. Y hoy lo que queremos es negociar. Porque si no negociamos, que es nuestro papel fundamental, estamos fuera de juego. Estamos fuera de juego. Y nos van a hacer una derogación descafeinada de la reforma laboral. Y nos van a hacer un estatuto de los trabajadores descafeinado.
y si no hay un acuerdo entre empresarios, sindicatos y el conjunto del Parlamento, entraremos en una vía que en función de quién gobierne cada 4 años, estamos con la mandanga de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, como lo hemos estado con otras cuestiones. Eso es lo que queremos. Y estamos legitimados aquí en Castilla y León a decir eso al gobierno de Castilla y León, al gobierno de la nación, porque aquí sabemos de qué hablamos, de qué hacemos con este gobierno. Y vuelvo al principio. ¿Cómo estará el resto de este país si Castilla y León es la primera en la educación pública, la segunda en la sanidad pública, en las comunidades autónomas que no son uniprovinciales? Somos los quintos del país, los primeros en la dependencia, los primeros en políticas sociales. ¿Cómo está este país? Porque todos sabemos de los problemas que hay en el sistema educativo, todos sabemos que para que te atienda un especialista hay que esperar 3 meses y hasta que te abran otros 3. Todos sabemos que para que a alguien le metan en una residencia, pues en fin, con un poco de suerte, y se tira para adelante, y eso que aquí la gente vive años, pues hay el riesgo de que cuando se lo otorgan está en el otro lado. Bueno, pues ¿cómo está este país? Pero es que casualmente, y por eso quiero poner en valor, y quiero que lo pongáis en valor, porque no somos unos pringados, es que la ley de la dependencia somos los primeros de España, porque la ley que salió, aplicándola como se aplicó en Castilla y León, con esa filosofía, era la filosofía sindical de esa ley, porque esa ley la planteamos nosotros, y la afectó Zapatero, aunque hoy diga en Jaén que fue su gran obra maestra. Le vendemos pulpo como animal de compañía. ¿Vale? Entonces, algo tendrán que ver también de aquí las cosas que hemos hecho en las transferencias sanitarias para mantener el modelo, en las transferencias educativas, en las políticas sociales, en la renta garantizada de ciudadanía. Esas cosas las hemos conseguido nosotros, las hemos planteado nosotros. Y esas cosas son las que ahora hay que impulsar en España. Porque no tiene ningún sentido que seamos, en todas estas cuestiones, con un gobierno de derechas desde hace 30 años, comparativamente con otras comunidades autónomas, esta situación. Por lo tanto, negociar con el gobierno, negociar luego esos acuerdos con el Parlamento, es vital para nosotros como organizaciones sindicales, pero es vital para la ciudadanía. Es vital para la ciudadanía. Y no va a ser lo mismo un nuevo estatuto de los trabajadores o un acuerdo parcial para derogar determinadas partes del estatuto de los trabajadores con las contrarreformas en la negociación colectiva, en determinadas cuestiones, con nuestro acuerdo y del de la patronal, que sin nuestro acuerdo. Y esa es la labor que tenemos que hacer ahora. El mensaje que hay que lanzar a la gente, a nuestros compañeros en los centros de trabajo, es que queremos negociar y que nos hemos puesto al frente para pedir negociar. No hemos esperado para cuando está todo hecho decir que qué mal y huelga general, que eso no es así. Que esa es la tónica de este país, que cuando suena Santa Bárbara salimos todos corriendo. Y este viaje queremos que no suene Santa Bárbara, y si suena, que nadie nos pueda decir ¿dónde estáis? Porque hemos iniciado el proceso de petición, de crítica a los 15 días de que se nos ha recibido. ¿O es que es de recibo, y termino, que el mismo día que se firma el acuerdo del salario mínimo interprofesional en el paquete de medidas entre el gobierno y el Partido Socialista, van nuestros compañeros por la tarde a la reunión con el gobierno y les dicen que buenas tardes, que esto ya está hecho, que no hay nada más que hablar?
o el Ministerio de Educación, que no tiene otro día el ministro, será que tiene mucha tarea, que convocar a los sindicatos, no sé si es mañana o el domingo, coincidiendo con las manifestaciones y las movilizaciones en Madrid. Hay que tener mala folla. Bueno, pues esta es la situación. Las demás cosas ya las sabéis. Que hay que negociar el sistema público de pensiones. Es viable. Y todavía es más viable si los dineros que hay en el sistema no se sacan para pagar a los autónomos para que sean el ejército del voto de ellos. Que tampoco lo es. Y estar tirando el dinero con tarifas planas y no planas para que haya la misma población activa, el mismo número de gente cotizando, con bases de cotización más bajas. Y no es normal que si este es un sistema contributivo, aquí se tengan que pagar cosas del pasado. Porque el Estado tendrá que pagar con impuestos determinadas pensiones que no son contributivas. Y las tendrá que pagar como está pagando en un periodo que así se acordó en el año 2001, todas aquellas que no se corresponden a una cotización directa, y está hablando de las de orfandad y viudedad. No van a desaparecer, pero se tienen que pagar con impuestos generales. Porque el dinero que entra en la caja de la Seguridad Social es el dinero que cotizamos nosotros. Y es para nosotros, no para terceras partes. Y los que demás colectivos les tendrá que pagar el Estado de las pensiones. Y el salario mínimo interprofesional es una pieza clave. Y sobre todo, y termino, el reto que tenemos en el año 2017 es entrar en esta vía de negociación con el gobierno. Que no se despincen en el Parlamento, ni los nuevos ni los viejos, ni los nuevos de derechas ni los nuevos de izquierdas. Pero hay una cosa que está en nuestra mano, y es la negociación de los convenios y el tirar hacia adelante con la gente. Si no nos ponemos las pilas en ese escenario, no sacamos a la gente del aletargamiento. Y nuestra primera misión es tirar de la gente en lo primero, que es su convenio, su salario, su jornada y las condiciones de empleabilidad. Y luego vienen todas estas demás cosas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a ver si ahora hacemos la caminata lo más ligerita.